nosotros el exalcalde Jorge Muñoz. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Es un revés para la municipalidad? Mira, era algo que se puede denominar como crónica de una muerte anunciada, porque lo que se planteó al inicio de la gestión del señor López Aliaga era un asunto que iba a ser atacado como se atacó por esta empresa. Recordemos que ya antes habíamos tenido algunos arbitrajes con ellos, sí. No habían sido, digamos, acogidos, porque el concepto que nosotros llevamos a esos arbitrajes era de que estos peajes estaban absolutamente carcomidos por la corrupción. Claro, corrupción que además habían asumido las empresas, porque había un reconocimiento de pago de sobornos. Pero que los tribunales no aceptaron, la discusión era corrupción versus economía, y dijeron, mientras que en el Perú los temas de corrupción no tengan calidad de cosa juzgada, este tema no puede ser fallado a favor de la pretensión de la municipalidad que reclamaba por corrupción. Entonces, cuando se intenta tomar los peajes al inicio de esta gestión, con estas medidas que se estaban realizando, la consecuencia iba a ser la que hoy se está teniendo, que iba a haber una medida cautelar que iba a impedir esto de que, digamos, procediese. Pero adicionalmente, nosotros habíamos hecho un análisis de lo que le iba a costar preliminarmente a la municipalidad, eran 1.500 millones de soles. ¿1.500 por qué? Porque eran las obras que se habían realizado. ¿Millones de soles? De dólares, perdón. ¿De dólares? De dólares. Entonces, eso era una cosa que era, pues, prácticamente impagable. Entonces, ¿Por perder el arbitraje? No por perder el arbitraje. ¿Por resolver el contrato? Por resolver el contrato, porque habían obras hechas, porque había una serie de expectativas también, y ni siquiera se estaba hablando de alguna indemnización por ese corte y esa toma. Rutas de Lima ya había invertido para entonces 2.200 millones de soles en obras desde el año 2013. Bueno, eso es algo que se podía discutir, ¿no? Ajá. En algunos casos se decía que ese era el monto, en otros casos nosotros habíamos evaluado que el monto era 1.500 millones. Y entonces era el tema ese que te digo, que era lo que se veía y no era conveniente tomar esa acción. Pero yo recuerdo, muchos periodistas le preguntamos directamente al señor Rafael López Aliaga cómo iba él a manejar esto, porque estaba clarísimo que la empresa, más aún luego de la recomposición del accionariado, iba a reaccionar para defender esa inversión ya hecha y el contrato que habían ganado. Sí, eso era clarísimo. ¿Y qué te respondió? Él dijo que no iba a permitir la corrupción y que estaba Correcto. seguro de que el tiempo le daría la razón. Pero probablemente en el tiempo se podría haber obtenido un resultado en tanto y en cuanto el Poder Judicial peruano fallase o determinase como cosa juzgada este tema. Y lo que había es que todavía no se había fallado. Correcto. Nosotros llevamos al arbitraje a algunos testigos de primer nivel, vamos a llamarlo así, como por ejemplo el ex gerente general de la señora Susana Villarán, que había estado involucrado en estos actos de corrupción. El que admitió. Y él declaró Sí. que esto había sido ¿Le así. puedo robar un minuto? Sí, encantado. Para escuchar precisamente, porque la producción rápidamente encontró ya las declaraciones de Rafael López Aliaga sobre el tema de los peajes y las vamos a escuchar. El contrato determina cuando hay una violación del interés público, la MUNI tiene todo el derecho, ¿ya?, de declarar la terminación anticipada, pagando las inversiones realizadas, teniendo un tercero que determine el monto de inversiones realizadas, y es lo que vamos a hacer. Ahí está, ¿no? Claro. O sea, inclusive se reconoce que habían inversiones realizadas y que se tenía que pagar. La pregunta es quién las iba a pagar. Obviamente la municipalidad, pero ¿qué gestión? Diluido esto en el tiempo, probablemente no era esta gestión, sino varias otras gestiones más, ¿no? Claro, porque era imposible ese monto asumirlo por las cuentas que tiene en este momento la municipalidad, que además está planteando un endeudamiento. Es correcto, ¿no? Es correcto. Y además que hay inclusive hasta servicios de deuda, o sea, pagos que se tienen que hacer a lo que son los bancos, que vienen del año 2018. Recordemos que el señor Castañeda dejó más o menos una deuda de 800 millones de soles en el año 2018. ¿Y hasta cuándo se pagaba esto? Hasta el año 2025, más o menos a una cantidad de 156, 160 millones por año. Entonces, vemos que la municipalidad tenía pues
deudas contraídas y no podía ser que contraiga más deudas, porque eso es absolutamente irresponsable. Ahora, ¿cómo puede terminar esta historia? ¿Quién va a ser el ganador al final? ¿Qué Mira, le dice su...? Lo que me dice es que lamentablemente quienes vamos a perder somos todos los ciudadanos, y eso es lo que deberíamos evitar. Hay que hacer política, pero hay que hacer política seria, hay que hacer política responsable. Nosotros tenemos... ¿No fue serio lo de López Aliaga? A mí me parece que no se enfocó el tema ¿Fue populista? como debía de enfocarse. Como Fíjate, se ha dicho frente a lo que es la democracia, tú tienes la degradación de la democracia, que es la demagogia. Y entonces no se puede actuar con demagogia. Porque cuando se actúa con demagogia, eso lo va a determinar, digamos, la ciudadanía. Esa es una respuesta muy diplomática. Pero lo que pasa, Mayela, es que hay cosas que no se han hecho con la seriedad del caso. Yo hablé con Rafael en su momento y le dije, esto le va a dejar mucho más deuda a la municipalidad de la que se podría recuperar con una acción de esta naturaleza. De acuerdo. Tengo otro tema para preguntarle sobre esta nueva polémica a propósito del precio de un peaje. Vamos a ver un video de lo que sería la mega obra, un túnel que uniría La Molina con Miraflores. Y sobre esto, el alcalde del distrito ha sido, primero dijo que se podría cobrar un peaje de 35 soles. Luego como que se dio cuenta de que ese monto había desatado la furia de los vecinos y dijo, no, vamos a fijar el monto después, pero ya había soltado una cifra por un solo pase. Vean y escuchen. Con el fin de mejorar el transporte privado y dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria, se propone la construcción de una nueva vía que otorgue conectividad para el distrito de La Molina. La conexión La Molina-Angamos, de 12 kilómetros de longitud, conecta la avenida Raúl Ferrero en La Molina con la vía expresa en el Paseo de la República, recorriendo la avenida Primavera y Angamos. La sección tipo de la vía será de 4 carriles, 2 por sentido, de 3,5 metros cada uno, con bermas interiores y exteriores. Las dos calzadas estarán separadas por una mediana de 1 metro. Bueno, los vecinos han protestado, ¿no? Ese es el video que nos muestra de alguna manera cuál es el impacto y la magnitud de la obra, pero vamos a ver también lo que han reclamado los vecinos. ¿Usted pagaría 35 soles por un túnel que lo lleva de La Molina a Miraflores? Jamás. Es un engaño. No, claro que no. Es injusto. ¿Te parece muy caro, barato? No, es muy caro. No, demasiado. Es muy caro. Yo creo que podría ser de 35 soles tranquilamente y también está de acuerdo Rafael. No hay ningún problema para que la gente de La Molina lo haga. Este ya cuestionado proyecto tendría su inicio justamente en este punto, el Cerro Centinela en el distrito de La Molina, y con un recorrido de 11 kilómetros pretende llegar hasta la vía expresa en Miraflores, uniendo de esa manera los distritos de La Molina, Surco, Surquillo, Miraflores y San Borja. De acuerdo al alcalde de La Molina, este proyecto tiene el visto bueno del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Un peaje de 35 soles creo que está fuera de mercado completamente, ¿no? Pero es mi opinión personal. Pero prefiero tener pues una evaluación técnica, profesional, seria, antes de lanzar pues un precio, ¿no? Y el señor Uceda también ha dicho que el precio del peaje se definirá cuando se termine el informe técnico. Una opinión del exalcalde. Yo creo que ha habido una ligereza ahí al decir que van a cobrar 35 soles. Hemos visto que no tenía el sustento para eso y eso es también peligroso. Uno no puede decir las cosas porque se le ocurren. Y por otro lado, fíjate que el tema de los peajes es un tema que está de alguna manera satanizado, inclusive por el propio alcalde metropolitano. Entonces, era ilógico, creo yo, hablar de dos cosas, de peajes y de 35 soles. Y además, hay otro tema que es todavía más profundo, Mávila. Ese proyecto hay que analizarlo bien. Y digo, hay que analizarlo bien porque la pregunta que yo pongo sobre la mesa y que habrá que ver si se tiene una respuesta, es ¿de dónde va a salir el dinero para las interferencias? Las interferencias son desagües, luz, postes, predios que están en el camino, el cerro, el propio cerro se dice que es de propiedad de una familia que cobraría dinero por el pase por el cerro. Ahora es un túnel subterráneo. Además, pero de todas maneras van a pasar por una propiedad, pero además también
según lo que yo he podido ver y conocer, hay algunas fallas en ese cerro que van a tener que ser, digamos, atendidas, sería el término, con una ingeniería muy cara. Entonces, la pregunta es viable este proyecto? ¿Se podrá hacer? ¿Se tendrá la plata para las interferencias? ¿Aliviará lo que es el transporte? ¿Aliviará a cuántas personas? ¿Cuántas personas viven en La Molina? 60.000 personas aproximadamente. ¿Amerita un proyecto de esta naturaleza para 60.000 personas? Yo creo que son preguntas que hay que ponerlas sobre la mesa. Bien. Y sobre la base de eso poder tener respuestas en beneficio de quién, de los ciudadanos, que son las personas para las que los alcaldes tienen que trabajar. Señor Muñoz, le agradezco mucho y tomo nota porque el día de mañana precisamente el alcalde Diego Uceda se ha comprometido a visitarnos y poder responder las preguntas que usted acaba de plantear y otras que por supuesto le haremos al respecto, que nos han hecho llegar los propios vecinos de su distrito. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Mabel. Gracias. Muy buenas Vamos a ir a la